Israel se prepara para lo peor. Egipto, Siria, Jordania, Irak y Arabia Saudita se preparan para acabar con los judíos de una vez por todas. Egipto celebra en las calles, mientras Jordania toma la ciudad donde Jesucristo tomó la última cena y también fue crucificado y sepultado para resucitar al tercer día. Una guerra de tal magnitud que duró tan solo 6 días, conocida como la Guerra de los 6 días. 1945. Hemos visto lo peor del hombre. Termina la Segunda Guerra Mundial. Ciudades destruidas, miles y miles de muertos. El Holocausto, que tuvo lugar en Alemania. Judíos tratados como animales, usados para experimentos científicos, repartidos por Europa, tratados como esclavos muy lejos de la tierra prometida que se le prometió a Moisés en el libro del Éxodo. Gracias al mandato británico de Palestina, los judíos regresan a sus tierras en 1948, pero no se les permite el territorio completo de Jerusalén. Solo obtienen una pequeña parte de la ciudad donde Jesucristo partió el pan con sus discípulos, tierra santa para el judaísmo. Cristianos e islámicos, a partir de ahora tendrán tan solo menos de 20 años para construir un país y un ejército para prepararse para la Gran Guerra. Abdel Nasser, presidente egipcio, es muy popular entre la gente. Desea la tierra prometida así como los árabes. Para obtener el control del Medio Oriente y su poder, moviliza un ejército árabe que contemple a los países vecinos para unir fuerzas. Nasser le exige a la fuerza pacificadora de la ONU que se retiren de las fronteras de Egipto, bases que existen para la paz de las naciones vecinas. El secretario general de la ONU, U-Tant, le concede el paso, con preocupación de un Israel abierto e indefenso. Nasser confía grandemente en la capacidad del ejército egipcio. Un ejército grande, pero mal instruido. Con la salida de la ONU, reimpuso el bloqueo del estrecho de Tirán y estableció una alianza militar con Jordania. Inteligencia israelí se entera del intento estratégico de Egipto de entrar por Siria, ya que era el menos protegido. Los israelíes deciden entrar en guerra, ya que de lo contrario darían a entender que cedían a Egipto la ocupación del territorio israelí y no verse fuerte ante los aliados de Egipto y sin capacidad de defenderse. Egipto usó la radio para informar sobre la actualidad política, donde también se escuchaba la hora de la voz árabe, que impulsaba a los países árabes a unirse a la batalla, el cual lograba una sensación de euforia desde el Golfo Pérsico al Océano Atlántico. Abdel Nasser era el hombre que todos estaban esperando. Mayo del 67. Las calles y la atmósfera del Cairo han cambiado, así como los medios de comunicación son medios para la confrontación. Mientras tanto, Israel se prepara para lo peor. Se le pide a la gente que bendiga los campos como tradición, para cavar tumbas. Se dona sangre como recurso médico. Hombres y jóvenes dejan su casa para movilizarse al ejército y defender su hogar. Europa levanta marchas a favor de Israel para evitar un nuevo holocausto. Se sentía que algo grande podría estallar en cualquier momento. Levi Eshkol, primer ministro, da su discurso por la radio. Después de haber sido acusado de cobarde por la ciudadanía, de no estar de acuerdo por la posible guerra que se levantaría, Eshkol anuncia la no intervención del ejército israelí, tartamudeando, a nivel nacional. Terminando el discurso, unos piden su cabeza y otros se echan a llorar. Se unen a la batalla Egipto, Siria, Jordania, Irak y Arabia Saudita. En Israel, Levi Eshkol decide retirarse para darle espacio a Moshe Dayan, quien triunfó en la Segunda Guerra Mundial en combate contra los nazis, ahora encargado de encabezar la guerra en Israel. 5 de junio de 1967, el ejército israelí no tiene miedo. Pone en marcha una estrategia que lleva
8 años planeando, sorprendiendo a todas las bases aéreas egipcias por la mañana. Los aviones vuelan bajo para eludir a los radares y así no ser percibidos. Inutilizan las pistas para evitar la huida después de dirigirse a destruir los aviones y los bombarderos Tupolev, los cuales tenían la misión de bombardear Tel Aviv, Israel. Mientras que el comandante de jefe Amer de Egipto aún vuela sobre la península del Sinaí para observar puntos estratégicos sin saber que la guerra ya había comenzado. Destrucción total. Sorprendieron al ejército egipcio un día antes. Habían mandado una parte del ejército a la playa para que así los egipcios creyeran que los israelíes nos estaban preparando. Inmediatamente Israel entra en acción, a la ofensiva terrestre, 30 minutos después del bombardeo aéreo, que desintegró el apoyo aéreo árabe. La radio en Egipto anuncia falsas victorias favoreciendo a Egipto sobre las calles del Cairo. Se escuchaban celebraciones y cantos, mencionando que al finalizar la guerra desayunarían en Tel Aviv. En Israel, el ministro de Defensa, Moshe Dayan, da la orden del silencio absoluto sobre el enfrentamiento de Israel y su jornada militar, con temor de una intervención internacional que diera un alto al fuego. Jordania entra en acción, bombardeando Jerusalén 3 horas después del inicio de la batalla terrestre contra civiles israelíes, el cual es el punto geográfico con mayor conflicto, ya que es sagrado para los cristianos y para los árabes en gran manera. Al atardecer, el ejército israelí ya había acabado con el ejército de Jordania y los había expulsado de Jerusalén, tomando sus bases por los paracaidistas del Sinaí como apoyo. El gobernador del Cairo se reúne con Abdel Nasser para informarle de la magnitud de las derrotas de Egipto. Después de recibir el informe, Abdel Nasser decide desaparecer de la vida pública, aislándose para no ser encontrado. Mientras las calles de Egipto celebran las victorias de ilusión. Al día siguiente se concentra una gran batalla por la toma de Jerusalén, a la caída de los paracaidistas. Árabes contra judíos, defendiendo su política, su religión y a su Dios. El ánimo de los jordanos decae por los suelos. Se presentan muchas bajas por ambos bandos, una derrota que perseguirá por siempre a los jordanos. El ejército israelí se prepara para entrar por la puerta principal a la ciudad antigua de Jerusalén, el territorio perdido. Entran haciendo historia como si de un nuevo capítulo de la Biblia se tratase. Expulsando a la gente importante de la política de la ciudad palestina. Los llevan como prisioneros. Son los últimos en pie, se rinden y salen de las casas y oficinas. Toman el santuario musulmán de Jerusalén, sagrado para los árabes. Jordania entra en batalla en las fronteras contra Israel. Una batalla no para recuperar lo perdido, sino para mantenerse en pie en Cisjordania. El ejército israelí se detiene a petición del gobierno de Estados Unidos en Siria para evitar la intervención del ejército soviético, la Gran Rusia. La guerra termina el 10 de junio. Los judíos celebran en grande. Se derrumban casas árabes para dar paso al Muro de los Lamentos. Soldados israelíes comentan que en medio de los enfrentamientos, por alguna razón las municiones no se les terminaban. Y la condición física y mental se mantenía más fuerte, aunque sus enemigos eran mayor en número. ¿Y tú qué opinas?
¿Existió alguna intervención divina a favor de Israel para la toma de Jerusalén? ¿O algún otro ejército intervino secretamente en defensa de Israel? ¿O acaso el ejército israelí es tan poderoso para enfrentarse a un ejército conformado por 5 países y ganar en 6 días? Si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas y le des un me gusta. Yo soy Dan Spooner, una de las voces más apasionantes de Internet. Nos vemos en la próxima.